Bueno, hola a todos. Ya estáis en cuarto y este año empieza una interesante aventura, la aventura del TFG. Una aventura a la que vosotros y nosotros tenemos que sobrevivir y lo haremos, no os preocupéis. Entonces, dentro de la asignatura, pues hemos planteado un taller que hacemos todos los años, este año en formato vídeo, para explicaros un poco en qué consiste una búsqueda bibliográfica. ¿De acuerdo? Entonces, en este primer vídeo yo voy a hablar de algunas generalidades mm, que sirvan de introducción a este concepto de búsqueda bibliográfica. La búsqueda bibliográfica es estrictamente necesaria en cualquier modalidad de TFG que hagáis, ¿vale? Espero que a lo largo de los vídeos argumentemos lo suficientemente bien este concepto. Y quiero empezar con algo, con un concepto muy importante a la hora de justificaros lo que es la ciencia y para qué nos sirve la ciencia. La ciencia es lo que ha sacado a la humanidad de la oscuridad más profunda, de ese concepto de que la Tierra es plana. Y ya sabemos que la Tierra no es plana. Eso ha costado un esfuerzo, la ciencia avanza lentamente y bueno, pensad que en pleno siglo XXI todavía hay gente que sigue afirmando que la Tierra es plana. Y os recuerdo que la Tierra no es plana, que la Tierra es redonda. Y eso es posible gracias a la ciencia. Y ya más en relación con vosotros mismos, con los profesionales de la enfermería, quiero lanzaros un mensaje que no es mío, que es de un blog enfermero, que yo considero que es realmente importante, que es que los enfermeros sois investigadores. Habéis hecho una carrera de ciencia, una carrera de ciencias de la vida, y la investigación tiene que ser parte de vuestras competencias, porque si no os quedáis en, en excelentes técnicos, pero falta un componente que yo creo, que nosotros creemos que es importante. Entonces, bueno, pues a modo de provocación, esto no lo he hecho yo, lo ha hecho un enfermero, eh, pues si os quedáis con las técnicas, pues os arriesgáis a que os llamen pinchaculo como tradicionalmente se han llamado, con más o menos cariño, a los profesionales de la enfermería. La ciencia, como cualquier cosa, tiene su método. Y el método de la ciencia, os podréis imaginar que se llama método científico, que funciona a modo de espiral, como veis en el dibujo. Hacemos observaciones, observamos el mundo, y esas observaciones, desde que el ser humano salió de la selva, le ha generado preguntas. Entonces nosotros para explicar estas observaciones que no entendemos y que nos provocan preguntas, pues establecemos hipótesis. Buscamos una explicación. El siguiente paso, una vez que uno establece una hipótesis, es buscar una metodología, desarrollar una metodología que nos permita saber si nuestra hipótesis es acertada o si nuestra hipótesis no explica la realidad. Que es un proceso largo, que es un proceso que requiere un gran esfuerzo, pero que en muchos casos, os lo digo por experiencia, termina en la extracción de una serie de conclusiones respecto de la pregunta que nos hicimos y respecto de la hipótesis que nos planteamos. Esas conclusiones se elaboran en comunicaciones científicas, bueno, lo que se cuenta en los congresos, las comunicaciones a congresos, los artículos, los libros, y eso pues aporta suelo nuevo, aporta savia nueva al cuerpo de la ciencia y permite que otra gente se haga nuevas preguntas. Y así vamos avanzando. Así nos dimos cuenta de que la Tierra era plana, de que la Tierra era redonda. Hay una cosa importante a la hora de entender cómo funciona desde el punto de vista mecanístico este proceso de evolución de la ciencia. Y es que la ciencia no construye desde cero. La ciencia construye sobre el modelo anterior. Pensemos en la rueda, ¿no? Que es un invento que viene acompañando a la humanidad desde el año 3500 a.C., que se inventó aquí, en esta zona del mundo, en Mesopotamia, donde ahora está Irak, aproximadamente. Y desde los modelos primitivos de rueda, pues la rueda fue evolucionando, fue mejorando, fue adaptándose a las nuevas condiciones hasta alcanzar el modelo más moderno de rueda que se nos ocurre, más tecnológico de rueda que se nos ocurra, que sería el modelo de los coches de Fórmula 1. Entonces, desde la primera rueda hasta la rueda actual ha habido una evolución y cada rueda se basaba en el modelo anterior.
Pues exactamente igual funciona la ciencia. Cada descubrimiento se basa en el conocimiento previo y avanza un paso en una línea más o menos continua. ¿De acuerdo? En este contexto, en el contexto del método científico, ¿para qué sirve una revisión bibliográfica? ¿Cuál es el encaje de una revisión bibliográfica? Pues si seguimos el ejemplo de la rueda, el método científico nos dice que, que si te preguntas si la rueda sería un buen invento y si te planteas inventar la rueda para mover carga, te estás equivocando. ¿Y por qué te estás equivocando? Porque en esa dinámica de evolución de la rueda, si tú te planteas que vas a inventar la rueda primitiva, pues estás repitiendo algo que ya está hecho, ¿vale? Entonces lo interesante y para lo que vale una revisión bibliográfica es para no empezar desde el principio, sino para empezar desde donde quedó el tema. Cuando tú te planteas la pregunta, esa pregunta que tú te estás planteando, pues es posible que ya la haya respondido alguien. Y es posible que no solo esa pregunta, sino otras cuestiones que te plantea ya en la comunidad científica las haya resuelto. ¿Vale? Por eso intentamos empezar, no aquí, en esta parte si seguimos el ejemplo de la rueda, en esta rueda de piedra antigua de la vieja Mesopotamia, sino en la rueda más avanzada posible. Ese es el sentido de una revisión bibliográfica. Y es igualmente de importante en cualquier modalidad de trabajo de fin de grado que hagáis. Tanto en un trabajo de fin de grado de revisión bibliográfica, ahí es fundamental, pero si hacéis un proyecto de investigación, un plan de cuidado, tenéis que tener claro cuál es el background bibliográfico, qué es lo que se sabe del tema antes de tiraros a la piscina, porque si no os podéis llevar la sorpresa de que lo que estáis planteando ya está más que hecho. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está esa información? Pues evolutivamente en la historia del ser humano, pues vivimos en un momento dulce a la hora de poder recabar este tipo de información. Porque la información científica antes no era asequible a cualquiera, ¿no? Ahí tenéis un fotograma de una película excelente que os recomiendo. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el cine, que se llama El nombre de la rosa, y que está ambientada en la Edad Media, y en la Edad Media el conocimiento estaba atesorado en las bibliotecas custodiadas por los eclesiásticos, en un tipo de formato, en libros, pergaminos y manuscritos escritos en latín. El pueblo, que era analfabeto y que intentaba sobrevivir por los hombres a la guerra y las mujeres al parto, no podía acceder a ese tipo de conocimiento. Era un conocimiento que era accesible solo a unos pocos y su difusión era muy limitada. Soy consciente de que hoy en día eso ha cambiado. Ahora mismo tenemos la posibilidad, estamos a un golpe de tecla, de acceder a una cantidad de información científica inmensa. Tanta, que lo difícil algunas veces es encontrar lo que uno está buscando. Pero bueno, más allá de la búsqueda bibliográfica, en detalle, os van a hablar Mónica y Carmen en los siguientes vídeos, yo os quiero dejar el tema centrado en lo primero, ¿vale? Que es donde voy a acabar este vídeo, planteándoos cuál es el primer paso de vuestra asignatura en el TFG, que es haceros una pregunta. A partir de algo que os interesa, a partir de algo que os ha motivado, empezando, bueno, pues por fuentes divulgativas y por fuentes docentes, os tenéis que plantear una pregunta, algo que os llame la atención, algo que despierte vuestra curiosidad. Ese es el primer paso, ¿vale? Y después viene, una vez que esa pregunta está hecha, todo lo demás. Estos sucesivos pasos que ya os digo que mis compis Mónica y Carmen os van a comentar más adelante en los siguientes vídeos, ¿de acuerdo? Entonces yo me voy a quedar en este primer punto, en el paso 1, en el planteamiento de la pregunta. Y voy a concluir describiendo qué características tiene que tener esa pregunta que os vais a hacer. ¿Cómo debe ser la pregunta de investigación? Bueno, pues hay una regla mnemotécnica, la regla Finer, que nos puede ayudar con eso. La F quiere representar que la pregunta tiene que ser factible. Te hace una pregunta que después permita que el desarrollo experimental sea ejecutable. Entonces, como TFG no podéis preguntar si hay vida en Marte porque eso no lo vaya ese desarrollo no lo vaya a poder efectuar. Entonces,
que la pregunta sea factible, que sea ejecutable, es extremadamente importante. También es importante que la pregunta sea interesante. Interesante como lo contrario de aburrido. Interesante para el que después va a leer el trabajo y sobre todo interesante para vosotros, porque sois los que vais a gastar más horas peleando con la pregunta científica, en este caso la pregunta que va a abrir el desarrollo de vuestro trabajo de fin de grado. Otra letra, la N de novedoso. La pregunta tiene que ser novedosa, tiene que aportar algo nuevo. La ciencia funciona desde la humildad, aportando pequeñas dosis de novedad a lo que ya se conoce. Una pregunta cuya respuesta ya se conoce, pues no tiene ningún sentido. Ética. La pregunta tiene que ser ética. No podemos plantear preguntas cuyo desarrollo impliquen conflictos éticos. Hay experimentos que no se pueden hacer. Si queréis una lista de experimentos que no se pueden hacer, podéis consultar los experimentos que los nazis desarrollaron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sin irnos a ese extremo, hay cierto tipo de abordajes que desde el punto de vista ético no son ejecutables. Entonces la pregunta tiene que cumplir con las premisas de la ética. Y por último, la pregunta ha de ser relevante. ¿Qué queremos decir con esto? Hemos planteado una pregunta cuya respuesta es realmente importante para mejorar el conocimiento científico que tenemos sobre el tema. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Ya los siguientes son los vídeos de Mónica y Carmen. Chao.